El otro día estaba diseñando un puente y me quedé pensando en el teorema de Pitágoras. Me di cuenta que es un teorema que se nos enseña desde la primaria, pero en el momento no me había puesto a pensar cómo se comprueba o cómo fue descubierto. Solamente lo tomé como un hecho y lo he utilizado desde entonces. Así que me decidí investigar y mostrar 7 formas diferentes e interesantes de demostrar el teorema de Pitágoras. Este teorema fue comprobado en el siglo VI a.C. por el filósofo griego Pitágoras, aunque al parecer ya se conocía desde muchos años antes. En el siglo XXVI a.C., los egipcios hicieron la pirámide de Kefren, basándose en el triángulo sagrado egipcio. Dicho triángulo tenía las proporciones 3, 4 y 5. Este triángulo nos lleva a la primera demostración del teorema de Pitágoras, la cual creo que es la más intuitiva. Tomamos una cuerda y hacemos 11 nudos a la misma distancia. Una vez que ya tengamos todos, tomamos los dos extremos de la cuerda y hacemos uno más. Cuando ya tengamos los 12 nudos, una más, hacemos un triángulo estirando la cuerda para que queden sus lados de 3, 4 y 5. Esto es un triángulo rectángulo. Supuestamente, Pitágoras se percató que hasta los egipcios más iletrados tenían la capacidad de hacer esquinas perfectas. Esto es lo que inspiró a Pitágoras en hacer su teorema. Pero ¿cómo comprobamos el teorema de Pitágoras a partir del triángulo sagrado? Podemos verificarlo empíricamente. Vamos a crear cuadrados de las longitudes de los catetos y de la hipotenusa, usando cuadrados unitarios. En este caso voy a usar post-its. Estos post-its coinciden en la longitud entre los nudos, por lo cual podemos decir que cada post-it es un cuadrado unitario. Una vez colocados los post-its, podemos contar cuántos cuadrados unitarios hay en cada cuadrado. De aquí observamos que 9 más 16 es 25. Muchas de las demostraciones que se tienen del teorema de Pitágoras se pueden hacer simplemente usando una hoja de papel, una regla y un lápiz. Tomamos una hoja de papel cuadrada. En una esquina de la hoja tomamos medidas para hacer un cuadrado pequeño. Un lado de este cuadrado va a ser el cateto más pequeño. En el vértice del cuadrado hacemos una línea recta paralela al papel y conectamos estas líneas para formar un triángulo rectángulo. Ahora extendemos las líneas del cuadrado pequeño para que recorran toda la hoja. Tomamos la medida del cateto más largo, que en este caso fueron 10 centímetros, y lo anotamos en el lado vertical de la hoja del lado del cuadrado pequeño. Unimos este vértice del triángulo con la medida que acabamos de hacer. Rotamos la hoja 90 grados hacia la izquierda y lo repetimos 2 veces más. Terminamos con un cuadrado inclinado dentro de la hoja. Este cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, tomamos otra hoja cuadrada idéntica a la primera y hacemos un cuadrado pequeño de la misma medida del cuadrado pequeño anterior. A partir de la esquina del cuadrado, dibujamos líneas hacia las esquinas de la hoja de esta manera. Podemos observar que en la segunda hoja tenemos dos cuadrados. El pequeño es el cuadrado del cateto más pequeño y el segundo el cuadrado del cateto más grande. Si observamos las dos hojas una al lado de la otra, podemos ver que ambas tienen 4 triángulos rectángulos alrededor de los cuadrados. Si las hojas de papel son del mismo tamaño y los triángulos son del mismo tamaño, esto quiere decir que los cuadrados de los catetos ocupan el mismo espacio que el cuadrado de la hipotenusa. Una demostración poco ilustrativa, pero interesante por su contexto histórico, fue la creada por el 20º presidente de los Estados Unidos. Durante su vida, él era un matemático aficionado que logró publicar esta demostración original en el New England Journal of Education. Para esta demostración, tomamos un triángulo rectángulo y lo dibujamos 2 veces de esta forma. Ahora, conectamos las partes superiores de los triángulos para crear un trapezoide. La solución del expresidente trata en escribir el área del trapezoide en 2 formas diferentes, escribiendo la fórmula del área del trapezoide directamente y escribiendo el área como la suma de las áreas de los 3 triángulos que se forman. A partir de estas expresiones, solo es cuestión de un par de manipulaciones algebraicas sencillas, y se llega a la misma conclusión. Para esta demostración, se utiliza una propiedad muy interesante llamada teselado. Teselado se le llama a un patrón de figuras geométricas que se repiten de manera indefinida. Es algo comúnmente encontrado en pisos, paredes, mosaicos, etc.
Para este ejemplo, vamos a crear 3 cuadrados de diferentes tamaños y, como lo han de haber adivinado, cada cuadrado es el cuadrado de un lado de un triángulo rectángulo. Hacemos un triángulo rectángulo y hacemos el cuadrado de los dos catetos de esta forma. Extendemos la línea inclinada para seguir haciendo triángulos y los cuadrados del cateto más grande se van a ir repitiendo de esta forma en diagonal. En cada vértice de estos cuadrados, extendemos una línea perpendicular a la línea diagonal del triángulo original. Seguimos repitiendo el patrón de los cuadrados y nos damos cuenta de que las líneas inclinadas son los lados del cuadrado de la hipotenusa. Para visualizar el teorema de Pitágoras, tenemos que observar que dentro del cuadrado de la hipotenusa siempre existen partes de los otros dos cuadrados, que si se extraen, juntarían exactamente los dos cuadrados de los catetos. El teselado nos ayuda a visualizarlo repitiendo el patrón. Esta demostración es más ilustrativa. Primero hay que tomar un cuadrado y tomar las medidas de un cuadrado más pequeño en una esquina. A partir de aquí, hacemos un triángulo rectángulo. Ahora, tomamos las medidas de otro cuadrado del mismo tamaño debajo del primero. Con estas medidas, conectamos los puntos para crear un cuadrado inclinado. A partir de esta figura, extendemos las líneas para crear 4 triángulos rectángulos dentro del cuadrado. Si nos damos cuenta, podemos observar que este cuadrado inclinado está compuesto por 4 triángulos cuadrados y un cuadrado pequeño en el centro. Aquí están las piezas recortadas en unicel. Podemos observar que las piezas crean el cuadrado de la hipotenusa. Con un simple reacomodo de las piezas, ahora podemos observar que las piezas crean los dos cuadrados de los catetos. Debido a que es la misma área, porque no estamos quitando ni agregando piezas, esta demostración es bastante satisfactoria. Tomamos un triángulo rectángulo con la peculiaridad de tener ambos catetos del mismo tamaño. A partir de este triángulo, se dibuja el cuadrado de la hipotenusa por debajo, como si dibujáramos una casita. Después, dibujamos los cuadrados de los catetos. Ahora, extendemos las líneas de los cuadrados de los catetos que son perpendiculares a los catetos para hacer una cruz dentro del cuadrado de la hipotenusa. Después, hacemos lo mismo pero ahora extendiendo las líneas del cuadrado de la hipotenusa. De esta forma tenemos un cuadrado grande con una X y dos cuadrados pequeños divididos por la mitad de forma vertical. Ahora, dividimos los 3 cuadrados de forma horizontal. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que hemos dividido todos los cuadrados en triángulos rectángulos, cuyos catetos son iguales. Aquí están recortados en unicel para asegurarnos de que son todos del mismo tamaño. Con esto nos damos cuenta que la suma de los triángulos que ocupan el espacio del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los triángulos de los otros dos cuadrados. Una de las demostraciones más comunes que me encontré al hacer un poco de investigación era usar agua para llenar cajas que representan los cuadrados de los lados del triángulo. Esta demostración se me hizo muy peculiar, porque el teorema de Pitágoras relaciona figuras en 2 dimensiones. Pero al hacer una caja, se está agregando una tercera dimensión. Intenté recrear esto con cubos de plastilina, pero me di cuenta rápidamente que esta propiedad no se traslada a los cubos de los lados de un triángulo. El truco está en que los prismas rectangulares tienen que tener la misma altura para que se conserve el teorema de Pitágoras. ¿Una más? Estiramos la cuerda para hacer un triángulo de dimensiones 3